Hola, buenas. Yo soy Olivia del séptimo B y el día de hoy voy a hablar de un líder que para mí marcó un antes y un después de un periodo muy importante del siglo XX o más bien de un lugar específicamente que hoy en día pues aún se sigue viendo en los libros de historia y yo voy a hablar del inmemorable Mikhail Gorbachev. Como recurso voy a estar leyendo un documento que encontré y tengo en mi laptop, lo cual pues me va a servir para leer y no colocarme tan nerviosa ante la cámara. Sin más que decir, estimados espectadores, es un honor para mí abordar en este análisis a una figura cuya trascendencia en los anales de la historia moderna resulta incontrovertible, Mikhail Gorbachev, un líder de espíritu reformador que, con su visión audaz y su insólita capacidad de autocrítica, alteró para siempre el curso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por ende, del orbe entero. Hablar de Gorbachev es evocar un momento crítico de bifurcación histórica, un punto de inflexión donde convergieron la rigidez ideológica del estancamiento soviético, las tensiones del orden bipolar y la necesidad imperiosa de renovación sistémica. En este sentido, Gorbachev no solo fue un líder político, sino también un arquitecto del cambio paradigmático, alguien capaz de sortear con valentía las inercias de un aparato estatal que desde sus cimientos parecía hermético e inmutable. Además de adentrarnos en su legado, me parece imperativo contextualizar las raíces que nutrieron su liderazgo. Rusia, tierra de vastas estepas y contrastes, ha sido históricamente un crisol de contradicciones, desde los días zaristas marcados por una autocracia vertical y una economía agrodependiente hasta la consolidación de la URSS tras la Revolución de Octubre. Este territorio ha experimentado cambios sísmicos que moldearon el etos de su gente. En la época soviética, la KGB, símbolo omnipresente de vigilancia estatal, se erigió como garante de un orden que anteponía la seguridad del Estado al bienestar individual. En este contexto, Gorbachev emergió como una anomalía, un hombre de origen campesino que, con tenacidad y sagacidad, escaló los peldaños de una estructura partidista notoriamente jerárquica y rígida. Permítame delinear los rasgos distintivos de su liderazgo, aquellos que lo consagraron como una figura sui generis en el ámbito político. La temeridad reformista. Gorbachev introdujo dos conceptos que se han convertido en axiomas del pensamiento político contemporáneo, la perestroika y glasnost. La primera, que en ruso significa reconstrucción, representó un intento titánico por dinamizar una economía asfixiada por la planificación centralizada y la ineficiencia endémica. La segunda, traducida como transparencia, fue un llamado a la apertura informativa y al libre flujo de ideas en un sistema que hasta entonces había cuarteado sistémicamente la libertad de expresión. Sin embargo, estas iniciativas, aunque encomiables en su intención, resultaron ser una suerte de espada de Damocles. Si bien estimularon un despertar político y cultural, también precipitaron el desmoronamiento de las estructuras que buscaban reformar, dejando a Gorbachev en la disyuntiva de continuar avanzando o retroceder hacia el autoritarismo. La perspicacia diplomática. En el ámbito internacional, Gorbachev desempeñó un rol instrumental en la desescalada de la Guerra Fría. Esa contienda geopolítica que durante décadas mantuvo al mundo al borde del cataclismo nuclear, su habilidad para entablar un diálogo constructivo con figuras como Ronald Reagan y Margaret Thatcher refleja una capacidad de negociación que combinaba el pragmatismo con el idealismo. Cabe destacar los acuerdos históricos de desarme nuclear, como el Tratado INF o Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que construyeron no solo un triunfo diplomático, sino también un testimonio de su compromiso con la supervivencia global. 3. Las paradojas de su liderazgo. Como todo líder, Gorbachev no estuvo exento de falencias. Su visión, aunque profunda y transformadora,
a menudo careció de un anclaje estratégico para mitigar las consecuencias imprevistas de sus reformas. Por ejemplo, la perestroika, al relajar los controles estatales, dio paso a un caos económico que exacerbó las desigualdades sociales y desató una ola de descontento. Asimismo, su apertura política, si bien necesaria, provocó un despertar nacionalista en las repúblicas soviéticas, que finalmente derivó en la disolución del Estado que buscaba modernizar. Estas dinámicas evidencian una tensión inherente en su liderazgo, la dificultad de equilibrar la innovación con la estabilidad de un sistema tan intrínsecamente volátil. Y bueno, el cuarto, legado y relevancia contemporánea. Hoy, a más de 3 décadas que colapsó la URSS, el legado de Gorbachov sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue un héroe visionario que liberó a millones de la opresión ideológica. Para otros, un líder ingenuo que permitió el desmoronamiento de una superpotencia. Sea cual sea la perspectiva, es innegable que su influencia trasciende su época, sirviendo como recordatorio de que el liderazgo efectivo exige tanto valentía como humildad para reconocer las limitaciones propias. En mi vida personal y profesional encuentro a Gorbachov una fuerte inspiración, ya que nos muestra un líder muy humano y muy real, ya que pues intenta mejorar todo por su pueblo. Sin embargo, pues no está tan capacitado para gobernar un estado tan grande como el que fue la Unión Soviética, con más de 15 países. Evidentemente las críticas le empezaron a pesar y empezó a ser una carga para él, lo cual pues le fue dificultando más su trabajo. Hablemos de el golpe de estado y la disolución de la Unión Soviética. En marzo de 1991 se convocó un referéndum en la Unión Soviética y el 78% de los votantes optó por el sí a la continuidad de la Unión Soviética. Pero con la firma del Tratado de Belavesa, promovido por el presidente de la RSFS de Rusia, Boris Yeltsin, se disolvía de facto la Unión Soviética. Al separarse de la RSFS de Rusia, RRS de Ucrania y RSS de Bielorrusia. La reconstrucción económica sería uno de los principales fracasos de Gorbachov. La perestroika pretendía sacar la economía soviética del caos y el anquilosamiento en el que estaba sumida, introduciendo mayor libertad de empresas y dejando actuar el mercado para supuestamente resolver los defectos de la planificación. Sin embargo, estas reformas no tuvieron resultados positivos inmediatos, pues desorganizaron aún más el sistema productivo existente y ahondaron el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Todo ello creó tensiones sociales agravadas por los intereses políticos y económicos que se veían afectados. En el aspecto político se inició una apertura que debía conducir gradualmente a una democracia pluripartidista. Pero los avances de ese camino, calificados de excesivos por la vieja guardia comunista, fueron considerados demasiado lentos por la creciente oposición lejana del partido. Gorbachov y su equipo avanzaban despacio por las resistencias existentes dentro del régimen y por el temor a perder el control del proceso. El efecto principal de la apertura fue la eclosión de los sentimientos nacionalistas que cuajaron en movimientos independentistas en las diversas repúblicas que formaban la URSS. El 19 de agosto de 1991 se produjo un intento de golpe de Estado de tendencia involucionista a manos de un grupo de altos funcionarios del PSUS, del gobierno y la KGB. Este intento fue detenido por la fuerza del movimiento encabezado por el presidente de la RSFS de Rusia, Boris Yeltsin, quien, después del fracasado golpe de Estado, tomó la decisión de ilegalizar el PSUS y de decretar la nulidad de la anexión de las repúblicas bálticas.
cada vez más debilitado políticamente, sobre todo a raíz de la acción política de Boris Yeltsin, Gorbachov tuvo que admitir su cargo de secretario general del PCUS y disolver el Comité Central. Y como regalo de Navidad, ojo, eso es algo que básicamente Estados Unidos o el país capitalista aquí con el que peleaba, lo tomó como el regalo de Santa, fue muy sonado en ese entonces. Era el 25 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la Unión Soviética y como consecuencia de la negativa de los presidentes de las repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes CEI de reconocer los órganos del poder central, optó por dimitir su cargo de presidente de la URSS haciendo un discurso televisado, la cual voy a leer para concluir. Dada la situación creada con la formación de la Comunidad de los Estados Independientes, ceso mi actividad como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por consideraciones de principio. Se ha impuesto la línea de desmembración del país y de la desunión del Estado, lo cual no puedo aceptar. Además, estoy convencido de que resoluciones de tal envergadura deberían haberse tomado basándose en la voluntad expresa del pueblo, es decir, un referéndum. El destino quiso que cuando me vi al frente del Estado ya estuviera claro que nuestro país estaba enfermo. Hoy estoy convencido de la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la Guerra Fría, se ha detenido la carrera armamentista y la demente militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo y nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto. Mikhail Gorbachov, 25 de diciembre de 1991. Lo que cabe destacar es que después de que él salió de su poder como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pues desintegró la URSS, siguió en la política rusa, pero pues como que ya más alejado de los reflectores y ha hecho algunos comentarios hasta apenas, por ejemplo como el 24 de diciembre del 2021, dijo que Estados Unidos se volvió arrogante y seguro de sí mismo después del colapso de la Unión Soviética, lo que resultó en un nuevo imperio. De ahí la idea de la expansión de la OTAN. También respaldó las próximas conversaciones de seguridad entre Estados Unidos y Rusia y dijo, espero que haya un resultado. Gorbachov no hizo ningún comentario personal públicamente sobre la invasión de Rusia en Ucrania este 2022, aunque el 26 de febrero la Fundación Gorbachov escribía: afirmamos la necesidad de un pronto cese de hostilidades y el inicio inmediato de negociaciones de paz. No hay nada más preciado en el mundo que las vidas humanas. A finales de julio de 2022, un amigo cercano de Gorbachov, el periodista Alexei Benediktov, dijo que Gorbachov estaba muy molesto cuando descubrió que Putin había lanzado una invasión a Ucrania. Según Gorbachov creía que Putin había destruido el trabajo de su vida, lo cual realmente tiene razón, porque la intención de este señor jamás fue como tal militarizar o fabricar armas para matar gente. Realmente él solo quería, pues era un campesino con las ideas comunistas que iban acorde, que era ayudar a su pueblo y nada más. Sin embargo, pues vemos que Vladimir Putin no es un líder que realmente se preocupe por su gente, solo se preocupa por ganarle a Estados Unidos, hacerse amigo de China, que por eso se creó la BRICS y todo eso, y pues bueno, esa es ya mi opinión personal. Ya para acabar, hablemos de su fallecimiento, que no tiene mucho que falleció. El 30 de agosto de 2022 falleció en un hospital clínico central en Moscú después de una enfermedad grave y prolongada. Habiendo estado bajo supervisión continua de médicos desde principios del 2020, el funeral de Gorbachov no tuvo categoría en el Estado y tampoco día de luto. Se llevó a cabo en el Salón de Columnas de la Casa de Sindicatos de Moscú. El servicio incluyó ritos administrados por un sacerdote ortodoxo ruso. Y de acuerdo a su testamento fue enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú junto a su esposa Raisa el 3 de septiembre de 2022 y murió a la edad de 92 años este gran personaje y este líder que a mí me parece increíble. Sin embargo, se le fueron las cosas de las manos, pero teniendo mejor apoyo y menos gente que le tirara hubiera podido haber hecho muchísimas cosas.
y hubiera ganado la Guerra Fría definitivamente. Y bueno, eso ha sido todo, espero haya servido y me acomodé un poco más leyendo mi información porque la verdad no me iba a aprender todo ya que pues eran muchísimas cosas. Gracias.